Les cuento un poco, hoy tenemos otro webinar internacional. La bienvenida en este caso se lo damos a Pablo Rodríguez. Pablo es fonoaudiólogo de la Universidad de Valparaíso de Chile y además tiene un máster en salud pública. Él nos va a estar hablando de habilidades pragmáticas en hablantes tardíos. Así que los dejo con él. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Mati, ¿cómo estás? Un gusto de Muy bien, saludarte. gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Qué honor estar presente en esta caravana de presentaciones que indudablemente han generado un aporte muy grande a toda la comunidad de Chile, Argentina y a muchos países por lo que veo. Así que gracias. Gracias a vos, te dejo tranqui. Bueno, para poder comenzar les quiero contar que el título de esta presentación se llama Estimulación de habilidades pragmáticas en niños y niñas hablantes tardíos. Como dijo Mate, yo soy Pablo Rodríguez, rápidamente me presento, soy de Chile, fonoaudiólogo académico, también trabajo en los centros de atención primaria. Aquí están mis redes sociales para que me agreguen, que yo tengo un tercio de los seguidores que tiene Mati, pero bueno, voy para allá y ya realizaré mi webinar con 20 también invitados en 20 minutos. Por ahora alcanzaría un tiempo muy breve, yo creo, de presentaciones. Sin embargo, bueno, sería bueno comenzar hablando sobre quiénes son los hablantes tardíos. ¿Ya? Seguramente usted lo ha escuchado antes, este concepto, y sencillamente son aquellos niños que tienen dificultades en la adquisición del desarrollo del lenguaje. ¿Ah? Entonces, finalmente, su desempeño es menor a la edad cronológica de lo que se espera para su rango de edad, digamos. Entonces, bueno, a la fecha se puede reconocer algunos autores que proponen definiciones tan claras como las que están aquí. Por una parte dicen que los hablantes tardíos son aquellos niños y niñas que cuando tienen 1 año y medio de edad y 2 años, producen menos de 10 palabras ininteligibles. ¿Sí? Y por otra parte también se pueden identificar como aquellos niñas y niños entre 2 años y 2 años y 11 meses y producen menos de 50 palabras con ausencia de enunciados de 2 palabras, es decir, no son capaces de armar frases de 2 palabras o más. Entonces, para poder conocer un poco lo que implica tener dificultades en el desarrollo del lenguaje, indudablemente que hay que hacer un panorama general acerca de qué es el desarrollo del lenguaje. Y efectivamente lo que uno puede reconocer que en el desarrollo del lenguaje de un niño o niña se identifican 2 grandes hitos del desarrollo. Por una parte se encuentra lo que se llama etapa prelingüística y por otra parte está la etapa lingüística. Y tal como indica su nombre, en la etapa prelingüística es todo lo que sucede antes de la etapa lingüística, así de simple. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es la existencia o la aparición de la primera palabra con significado o con sentido que puede ofrecer este niño o niña. Es decir, cuando dice mamá, porque efectivamente está llamando a la mamá y solicita su cercanía, por ejemplo. Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta que en la etapa prelingüística existen una serie de habilidades que se llaman precursores del lenguaje, que entiendo que lo van a desarrollar de manera más profunda en otro webinar, el día lunes, ¿cierto, Mati? Creo que sí. De lo cual uno puede decir de palabras muy simples que esto implica aquellas habilidades que sirven para poder sembrar las habilidades del niño o niña para que desarrolle el lenguaje luego de la aparición de esta primera palabra. Y justamente cuando hablamos de precursores del lenguaje, hablamos de una estructura que está compuesta por 3 partes. La estructura de forma, contenido y uso. La forma es aquellas habilidades o competencias que desarrolla el niño para que en un futuro logre ser capaz de articular sonidos, digamos, de su idioma, de articular ciertas letras y sobre todo poder producir una palabra, lo que llamamos en un futuro nivel fonético-fonológico, que es cuando ya está en la etapa de nivel lingüístico. También está el precursor de contenido, que son aquellas instancias, habilidades o circunstancias donde el niño desarrolla esta competencia para que en un futuro logre desarrollar el significado, significante, el vocabulario, lo que llamamos posteriormente nivel semántico. Y también finalmente vemos el precursor de uso, que tiene que ver justamente con la habilidad para poder usar el lenguaje a la aparición del nivel pragmático del lenguaje, que sería el tema de esta presentación. Ahora, específicamente, cuando hablamos de precursores del uso, aquellas competencias, habilidades que permiten a este niño o niña generar para que luego desarrolle el nivel pragmático, podemos identificar que existen 3 funciones al menos, ¿no? En un contexto comunicativo. Está la función instrumental,
la función reguladora y la función interaccional. En el primer caso, la función instrumental es cuando aquellas habilidades que no son verbales, es decir, son prelingüísticas, que utiliza el niño o niña para poder satisfacer sus propias necesidades. Es decir, emite una producción, un sonido, para poder satisfacerse a sí mismo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el arrullo o la risa o el llanto, ¿cierto? Que son habilidades que se adquieren a muy temprana edad. Posteriormente aparece la función reguladora, que son aquellas habilidades no verbales que tienen los bebés con la intención de controlar el comportamiento de alguna persona en particular. Entonces, acá ya pasamos desde el desarrollo del yo a luego a intencionar la interacción con otro, y finalmente aparece la función interaccional, que es cuando los bebés emplean las acciones no verbales como un medio para llamar la atención de otra persona y así establecer una interacción comunicativa. Evidentemente que aquí aparece una serie de hitos que no da cuenta para este webinar o esta presentación, pero indudablemente que hay una serie de competencias y habilidades que se desarrollan dentro de la dimensión de uso antes que aparezca a nivel pragmático del lenguaje, y que indudablemente se pueden ordenar de acuerdo a rangos de edad. Sin embargo, yo siempre lo digo que esto es como un parámetro, ¿no? Un parámetro a seguir y no más bien como una regla muy estricta. Sabemos que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y también su propia línea de desarrollo. Por tanto, a tomar con cautela estas tablas donde aparecen ciertas competencias para cada cierto rango de edad. Ojo ahí con el concepto de normalidad también, ¿ya? Que los invito a reflexionar. Entonces, cuando hablamos de aquellos enfoques y estrategias metodológicas que permiten promocionar el desarrollo del lenguaje, específicamente esta dimensión del uso, es indudable que tenemos que entender que el desarrollo del lenguaje depende de una serie de factores, y estos pueden ser factores genéticos y factores ambientales. También entender que el lenguaje se desarrolla a través de las interacciones diarias y cotidianas. El lenguaje crea realidades, así como también la realidad se desarrolla a través del lenguaje. Por tanto, el lenguaje está en todas partes, en cualquier circunstancia. Los componentes estructurales del lenguaje, estos los que le acabo de mencionar, contenido, forma y uso, están íntimamente relacionados y interactúan su desarrollo. Sin embargo, el uso del lenguaje es considerado el motor del desarrollo del resto de los componentes del lenguaje, y estos a su vez influyen sobre la evaluación de los mismos. Por lo tanto, el componente de uso del lenguaje es fundamental para potenciar el desarrollo de la dimensión de contenido como también de forma, y por tanto el nivel pragmático es fundamental a la hora de desarrollar la comunicación. Entonces, dada entonces esa aclaración, sería importante recordar qué incluye el nivel pragmático del lenguaje. Yo básicamente acá quise destacar las más comunes de poder uno observar en la práctica clínica. Por una parte, hablamos de aquellas reglas que se reúnen y que están relacionadas en la interacción comunicativa y que permiten influir en un otro, ¿ya? A eso llamamos el uso del lenguaje. O sea, que yo utilizo esto que se llama el lenguaje para poder acercarme, comunicarme con un otro, ¿sí? También están las habilidades conversacionales, como por ejemplo el respeto de turnos de conversación, el manejo de un tema, el reconocimiento y reparación de quiebres conversacionales, entre otros. Como también hablamos de nivel pragmático cuando nos referimos a variables extralingüísticas, por ejemplo, habilidades kinésicas, proxémicas y habilidades paralingüísticas. En el primer caso hablamos del contacto visual, el lenguaje gestual, la sonrisa social, ¿cierto? Entre otras habilidades que implican movimiento. También hablamos de proxémica, en la distancia que tienen entre dos personas al momento de poder comunicarse. Usted comprenderá que a medida de que uno tiene una distancia distinta o más apartado, más cercano, implica también un significado distinto en la comunicación. Y también están las variables paralingüísticas, cuando hablamos de aquellos aspectos que están acompañando el mensaje verbal, es decir, aspectos como la entonación, la velocidad del habla, la prosodia, la fluidez, entre otras características. Ustedes sabrán que ahora estoy hablando súper rápido, porque en Chile hablamos rápido, sumado a que estoy con un cronómetro que debo cumplir con mis 20 minutos. Entonces,
Bueno, y con respecto entonces a este nivel tan importante de la comunicación, indudablemente que a la hora de poder intervenir con un niño hablante tardío, es necesario utilizar un enfoque naturalista de la comunicación. Este trata sobre la intervención basada principalmente a través del uso del lenguaje y cuyas estrategias se muestran naturales y flexibles al momento de la estimulación del lenguaje. El adulto se muestra como un agente mediador en la intención comunicativa que puede presentar este niño o niña y de los escenarios de aprendizaje. Es decir, para poder estimular el nivel pragmático del lenguaje, así como también las otras aristas de las dimensiones del lenguaje, es necesario, sobre todo en niños pequeños, utilizar un enfoque naturalista que implique ofrecer un escenario natural y flexible donde el niño o niña pueda explorar y de alguna manera el adulto se presente como un mediador entre él, el entorno y el lenguaje. Entonces, ¿cuáles son los principios de la intervención basada en el uso? Primero, entender que el lenguaje surge de la interacción comunicativa entre los niños, niñas y sus cuidadores. La intervención debe incluir al niño y sus cuidadores. Es decir, si usted es profesional y trabaja en atención primaria, atención temprana, indudablemente que durante el box o la sesión de estimulación, si bien gran parte del tiempo uno puede tener este acercamiento y trabajo directo con el niño, indudablemente que hay que ser partícipes también dentro de la sesión a la familia, al cuidador que está presente. Desde ahí también que yo soy muy pro a las intervenciones con el padre o la madre o cuidador presente dentro de la sala, ¿no? Dentro del box. Indudablemente que eso también para ellos es mucho más significativo. La toma de turnos es una habilidad y herramienta fundamental para la enseñanza del lenguaje natural. Casi todos los niños y niñas manifiestan actos lingüísticos que suelen ser respondidos inadecuadamente por los adultos, y sobre todo cuando hablamos en niños hablantes tardíos, ¿no? Indudablemente que ahí nuestro rol como profesional es educar a la familia, enseñar acerca de ciertas estrategias y también hacerle entender que todo momento y que todo contexto sirve para la estimulación del lenguaje y por sobre todo también la estimulación del nivel pragmático del lenguaje. El objetivo no es finalizar una actividad, sino estimular la comunicación. Y ojo con eso, porque insistir o obligar al niño o niña a repetir una palabra de manera permanente hasta que el niño se enoja, ¿cierto? O se aburre, o también obligarlo a finalizar una actividad de mesa, que puede ser un puzzle, un rompecabezas, indudablemente que eso no tiene una finalidad tan próxima a la habilidad comunicativa. Más que pensar en ese objetivo de finalizar la tarea, pensemos en el camino, en el trayecto, en el proceso que incluyó esa interacción. Si, por ejemplo, cumplió con el objetivo del contacto ocular, tomar atención al llamado de su nombre, así respondió o no a la sonrisa que se le presentó, si tomó atención a esta habla un poco más dirigida y con cierta entonación, en fin, o sea, pensar en que el niño sí o sí, un niño de 2 años debe completar sí o sí la torre de cubo, indudablemente que eso no solamente está fuera de los parámetros para poder estimular el nivel pragmático o dimensión de uso del lenguaje, sino que incluso no es acorde tampoco a la estimulación temprana de niños y niñas. Sugerencias para la ejecución de actividades. Es necesario ordenar y diseñar actividades que potencien las situaciones comunicativas. Y eso es sumamente importante. O sea, cuando uno va a estimular, ya sea en un contexto de box de atención, o también los padres o cuidadores que tienen la intención de generar una instancia de estimulación, indudablemente que esto no puede ser incidental, ¿ya? No es un aprendizaje implícito, que el niño aprenda por sí solo, sino que más bien el niño hablante tardío necesita un enfoque explícito de aprendizaje, donde haya o exista un adulto mediador que utiliza cierta estrategia, que ordena el entorno, que es capaz incluso, por ejemplo, de esconder un juguete para intencionar la acción de sorpresa o de atención o el lenguaje, o potenciar el lenguaje oral del niño o niña que está al frente, ¿no? O sea, no es incidental, tenemos que organizarnos. Yo siempre digo a la familia que al menos en casa 2 o 3 veces al día, 10 minutos, preparémonos para tirarnos al suelo y preparémonos para estimular el lenguaje y específicamente
justamente este nivel del lenguaje que es fundamental. No se debe reforzar a repetir sonidos a palabras del bebé. O sea, insistir en un niño de 6 meses, un año y medio, en que diga los sonidos de los animales a como dé lugar, en realidad eso no es apropiado para este contexto de estimulación, mucho menos si se superpone esta habilidad por sobre las habilidades pragmáticas o las habilidades que son propias de la dimensión de uso. Como les comentaba anteriormente, estas son las bases para el desarrollo del lenguaje. Entonces, primero, antes de enseñarle a repetir el sonido del caballo, prefiramos que el niño aprenda a desarrollar habilidades como el contacto ocular, la atención o el giro de su cabeza ante el llamado de su nombre, la sonrisa social, el respeto de turnos, entre otras habilidades. No centrarse en la ejecución de actividades mediante el uso de láminas o cualquier material didáctico visual. Indudablemente que un enfoque naturalista requiere de que el adulto mediador utilice todos los canales sensoriales, tanto, no solamente el visual, sino que también el táctil, el auditivo, el gustativo, entre otros, ¿cierto? No solamente mostrarle láminas o dibujos al niño, ¿cierto? Para poder reforzar el lenguaje, sino que ocupar todos los elementos que tenemos en nuestro entorno y ocupar las situaciones cotidianas, que finalmente eso promueve el enfoque naturalista y que está enfocado justamente a desarrollar las competencias pragmáticas. Promover la generalización de actividades comunicativas a otros escenarios y contextos. Como les explicaba recién, utilicemos esta instancia no solamente en el box o no solamente en la sala de juegos dentro de la casa, sino que en cualquier momento del día se puede reforzar el lenguaje. Mientras que se desviste el niño, mientras que le damos la alimentación, en fin, ocupemos la rutina en los diferentes espacios de la casa. Alguna estrategia específica de este enfoque, vamos a decir lo siguiente. El primero y el más importante es el habla infantil, o también llamado maternez o madrecía. Es el modo de intencionar de forma notoria las conductas por las cuales de manera innata las figuras adultas adaptan su habla a los niños y niñas. Esto implica comunicar de forma organizada y altamente atractiva, o sea, es decir, pensar de que el niño o niña es un niño, ¿ya? Y no tenemos que hablarle como a un adulto o como a un padre, sino que más bien organizar nuestro discurso, adoptar ciertas habilidades lingüísticas para que sea atractiva al niño o niña y sobre todo cuando presenta un desarrollo tardío del lenguaje. Esto incluye hablar con un tono de voz un poco más agudo, más notorio, una prosodia mucho más marcada, prolongar las palabras y sílabas, como también repetir las frases o la palabra dentro de este contexto de estimulación. También está el habla paralela, es la verbalización de una acción en el mismo momento en que el niño o niña lo está realizando. En palabras simples, esto implica que cuando yo estoy jugando con el niño o niña, yo estoy comunicando o verbalizando todo lo que él está haciendo en ese momento, a pesar de que él no me esté hablando en ese contexto. Entonces, si tengo a un niño al frente y está jugando con los dinosaurios, mi rol no solamente es ocupar esta estrategia de habla infantil, que es un habla adecuada a su desarrollo, sino que también potencia lo que se llama un ambiente parlante. Le ofrezco un entorno donde aparecen muchas palabras. Por tanto, yo lo que hago es comienzo a relatar como un partido de fútbol lo que el niño está haciendo. ¡Ah, encontraste el dinosaurio! ¡Qué bien! ¡Mira! Ese es el dinosaurio de color rojo. ¡Súper bien! Lo acabas de encontrar. O sea, si se dan cuenta, dije una frase con sentido, lo dije muchas veces con una entonación muy peculiar, muy atractiva para este niño, a pesar de que él no me está hablando. Así como también hay instancias donde yo puedo aplicar lo que se llama la autoconversación. No solamente verbalizo lo que él está haciendo, sino que también lo que yo estoy haciendo en ese momento. Entonces, además de relatar lo que él está haciendo o jugando en ese momento, yo puedo decir, pero entonces yo voy a sacar este elefante que tengo acá en este bolso, vamos a ver, 1, 2, 3, y saco el elefante. ¿Sí? Entonces, por una parte, hablo de manera distinta, hablo lo que él está haciendo y hablo lo que yo estoy haciendo. Entonces, le ofrezco un entorno muy rico de lenguaje y sobre todo de el fomento de habilidades pragmáticas de este niño o niña.
Reflexiones. La estimulación del lenguaje es total, es continua. Las habilidades pragmáticas son fundamentales para poder desarrollar los otros niveles del lenguaje. No es necesario comprar un juego interactivo o un material concreto, más bien dispongámonos a estimular empoderémonos con respecto a nuestro rol como estimuladores en casa y ocupemos todas las instancias. Todo sirve, todo momento sirve, y recordar que el enfoque naturalista es el fundamental. Gracias. Ahí están mis redes sociales. Creo que cumplí con los 20 minutos, Mati. Creo que casi justo, ¿eh? Me faltaron 15 segundos para terminar los 20 minutos. Excelente. Muy bien, Pablo. Te súper agradezco. Súper bien. Y ahí ya estaban escribiendo por YouTube que buenísimos los consejos y genial esta charla. Así que todos ahí felices con vos. Gracias, Mati, por la invitación y, bueno, éxito también en todo lo que se viene. Te mando un Te abrazo agradezco un grande. montón. Chau, chau.